Bueno, a ver. ¿Quién hay por ahí? Bueno. Excelente mañana para todos ustedes. En esta oportunidad, como pueden ver, voy a hacer los ojales. Aquí yo ya había empezado los ojales, pero les voy a mostrar cómo los hice, ¿sí? Yo tengo todavía, o sea, ya tengo la altura que necesito, pero, ¿qué les digo yo? Ya había empezado la primer vueltica después de los ojales. Miren, si se dan cuenta, aquí ya tengo los ojales y les voy a dar las indicaciones para que ustedes puedan hacer los ojales, ¿sí? Entonces, ustedes van a contar primero que todo, van a contar la cantidad de puntos que tienen ustedes en su mochila. En este caso yo tengo 248 puntos, ¿cierto? Entonces voy a hacer 8 ojales para que el cierre me quede cuadradito, como siempre lo he hecho, arriba. Cierto, miren niños, entonces aquí ya tengo el diseño de la mochila. Por ejemplo, yo ya no necesito, aquí voy a mirar dónde aquí todavía me falta. Yo ya había hecho los ojales previamente, pero lo voy a volver a hacer porque me interesa más que todo es que ustedes lo aprendan. Y esto aplica para cualquier tamaño de mochila, sea pequeña, mediana, grande. Dos, ok, tres. Había avanzado bastante, miren. Yo ya había hecho los ojales y bueno, vamos a hacer el cálculo precisamente de estos ojales. Yo estoy desarmando aquí porque quiero es que ustedes puedan ver cómo es que yo hago los ojales. Es muy fácil. Yo acá ya había hecho la vueltica. Tengo que llegar hasta el primer ojal. Y ahí me disculpan, pero estoy desatando un poquito esto. Pero a medida que ustedes van desatando, ustedes van envolviendo nuevamente el hilo para que no se les dificulte el tema de no se les vaya a enredar más. Por ejemplo, ya tengo este. Sigo por acá, les voy a mostrar cómo va quedando Mafalda. Estoy trabajando con muchos colores, con 4 colores y el cordón. Entonces sí es un poquito engorroso el tema del desatar vuelta o puntadas. Porque como estamos trabajando con varios colores y el cordón, suele enredarse un poquito. Entonces, como dice el título del directo, vamos a ver los ojales, cómo los hago. Yo voy a hacer un cálculo de... Aquí voy desenredando. Llevaba muchos días sin tocar el tejido de esta mochila. Estoy haciendo otro proyecto por ahí. Ustedes se han dado cuenta que estoy haciendo unos grannies, un suéter con grannies, unos cuadritos. Bien. Entonces llegamos a esta esquina. Y ahí ya. ¿Cierto? Sí, al parecer ya. Bueno. Resulta que yo tengo 248 puntos en mi mochila. Tengo 248 puntos. Tengo 248 puntos. Vamos a hacer el cálculo aquí rápidamente me voy a ir a calculadora precisamente para que ustedes puedan ver el cálculo. Tengo 248 puntos. Conté los puntos de mi mochila y me dio 248 puntos alrededor. 248 puntos alrededor. Entonces, $248 puntos tengo en mi mochila. No olviden ese número, 248. Los ojales los voy a hacer de 6 puntos, ¿cierto?
perdón, el ojal va a ser de 5 puntos, el tamaño del ojal, entonces, y voy a hacer 8, entonces 5 por 8, 40. Entonces, 248 puntos, 248 puntos, 248 puntos menos 40, obviamente me da 208, ¿cierto? A esa cantidad de puntos que me sobra de los 208, lo voy a dividir entre la cantidad de ojos que voy a realizar, en este caso 8 ojales. 26. 26 puntos es la separación entre ojo y ojo, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un ejemplo, 220 puntos en la mochila, 220 puntos, entonces el tamaño del ojo es de 5 puntos, entonces 5 por 8, 40. 220 puntos menos 40 me da 180. Esos 180 lo voy a dividir entre la cantidad de ojos. Lo voy a dividir entre la cantidad de ojos. 180 dividido entre 8, 22.5. Entonces, cada 22 puntos van a ser un ojal. O redondean a 23. ¿Sí? Porque pasa después del 5.5. Lo pueden redondear a 23. Espero haya quedado claro hasta ahí. Yo tengo 248 puntos en esta mochila. Entonces voy a hacer los ojales. Voy a empezar entonces tejiendo. Miren, voy acá. Y voy a hacer el primer ojal. Precisamente voy a hacer el primer ojal. Voy a llevar esto para acá. Este hilo también para acá. Entonces vamos a empezar de la siguiente manera. Ahí estamos, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy a hacer el primer ojal más corridito. Ahí voy a empezar mi primer ojal. Recuerden, 5 puntos es el tamaño del ojal. Entonces voy a envolver en las almas, en los hilos de alma. Voy a envolver 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Me dio 5 puntos, o sea, el tamaño del ojo lo quiero así, no lo quiero tan grande. Una vez que ustedes tengan los hilos envueltos en las almas, van a contar en la base 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el sexto punto van a pegar su ojal, ¿cierto? Entonces, según el cálculo que a ustedes les haya dado, según la cantidad de puntos que ustedes tengan en su mochila, ¿cierto? El primer ojal a mí me dio 26 puntos de separación, les recuerdo. 26 puntos de separación. Voy a volverlo a hacer, miren. Tengo 248 menos 40. 208 dividido entre 8. 26 puntos de separación. A mí me dio eso. Entonces ustedes van a tejer 26 puntos de separación. El primero. El segundo. 2, 3, 4, 5, 6. Y van a ir tejiendo también el diseño. Es que esto es lo complejo cuando ustedes tienen que, o sea, yo quiero respetar el diseño. Entonces yo voy en la vuelta, voy acá. Voy acá. Voy a empezar esta vuelta, miren. Voy a empezar esta vuelta, por lo tanto yo debo seguir respetando el diseño, ¿cierto? Recuerden, 26 puntos de separación entre ojo y ojo. Entonces llevo 3, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de color y sigo haciendo el motivo de la mafalda, el diseño.
3, 6, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Recuerden que a mí me dio una separación de 26 puntos, ¿cierto? Una vez que ustedes tengan, miren, ya hice el primer ojo, 26 puntos tejidos, vamos a hacer el siguiente ojal, ¿cierto? ¿Cómo hago yo el ojal? Simplemente voy a envolver 5 veces acá, o 5 puntadas, voy a envolver las almas. Empiezo con la primera puntada, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta puntada. Tengo 5 puntos y ahora voy a contar acá en la base 6 puntos para pegar el ojo, ¿cierto? En la base, recuerden. Vamos a contar 6 puntos. En ese sexto punto vamos a pegar 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto punto pego. Recuerden, tomando la pestañita trasera del punto. Listo, ahí ya tengo mi segundo ojal. Entonces ustedes van a continuar así, de esta manera. Obviamente van a ir mirando el patrón también y van a ir respetando el diseño. Entonces 1, 2, son 26 puntos de separación, recuerden. A mí me dio ese cálculo, recuerden. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y voy a ir mirando, por supuesto, el diseño. Entonces yo subrayé donde voy, miren, voy acá en esta vuelta. Entonces voy por acá. Y sé que tengo que hacer 2 punticos más a este lado, o sea, tejo todo eso. Recuerden que todo vale por 2 puntadas, pero tengo que correrme, porque según el diseño, o sea, vamos acá, ¿cierto? Ahí donde estoy señalando con el lapicero, aquí. Tengo que correrme 2 puntaditas a este lado y 2, 4, 6, 8 puntadas en color piel, que es la carita. Luego, estas puntadas, todo vale por 2, serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 puntadas en color marrón. Ocho. Llevo entonces 8 puntadas, 9 puntadas. Les recuerdo, el ojal, 26 puntos de separación, el ojal, 26 puntos de separación, el ojal, así hasta terminar. Yo aquí llevo 3, 6, 9 puntadas, 10, 11. Cambio de color, respetando el diseño. Me toca las puntaditas, 8 puntadas en color piel, que es la carita. La carita o el rostro del diseño. 1, 2. Pero recuerden que yo traigo desde acá 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, ¿cierto? Cambio ahora a marrón. 3, 6, 9, 10, 11.
15, 17, 18, 19. A ver, lo voy a repetir. Ojal y 26 puntos de separación. Pero tengo que respetar el diseño. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cambio ahora a marrón, 19 y 20 puntaditas. 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Nuevamente, una vez que ustedes tengan las 26 puntadas en el del diseño, o sea, 26 puntos de separación, ¿cierto? Vamos a hacer el siguiente ojal. ¿De cuántos puntos? De 5. De 5 puntos. Entonces voy a envolver las almas simplemente con 5 puntadas. 1, 2, 3, 4 y 5 veces, ¿cierto? He envuelto las almas nomás, los hilos. Si ustedes no están usando el cordón, pues simplemente envuelven los hilos. Y llevo 5 puntadas. En la base, entonces ahora voy a contar en la base 6 puntos. Esto no lo pueden olvidar. 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto punto van a pegar. Vamos a pegar el ojal. Y ya tengo 3 ojales. 1, 2 y 3 ojales. Ahora, nuevamente, 26 puntos de separación. Claro, debo ir mirando también el diseño para saber cómo es que me tengo que ubicar. Voy acá. Ah, ok, acá va plano. Entonces, hasta aquí va derechito. Entonces llevo el ojal, ¿cierto? El ojal. Y ya pegué, entonces este cuenta como el primer punto. El pegue siempre pega como cuenta como el primer punto para la separación. Entonces ese vendría siendo el primero, el segundo, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 6, 7. 7 puntos. Siete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Cambio de color, recuerden, ya hicimos la parte del diseño. Ahora, según el diseño, viendo el diseño, no me estoy inventando nada, simplemente me estoy guiando desde el patrón. Cambio el color y sigo con la base. Entonces llevo 18 puntos de separación. 18. Cambio de color. 19. 20. Y voy moviendo obviamente la mochila para que me quede más fácil, porque como tengo el celular bien pegado tengo la cámara bien pegada al cuerpo. Entonces 18, ¿cierto? 19 y 20. 6 más y hacemos otro ojal. 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Entonces, 26 puntos de separación después del ojal. Miren, acá un ojal, 26 puntos de separación, otro ojal. Vamos a elaborarlo. Envolviendo, simplemente les recuerdo los hilos. Entonces empiezo con 5 puntos. 1,
2, 3, 4 y 5. Cinco puntos. Envolviendo las almas, cuento ahora en la base 6 puntos de separación. 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto punto vamos a pegar 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto punto pegamos. Y ya este cuenta como el primer punto de separación. Y tengo que hacer 25 más. Entonces llevo el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya sé por qué está un poquito. Vamos a cambiar la red porque siento que estoy es con datos, es el internet. Está un poquito lento, no sé cómo me ven ustedes ahí. 3, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. $25 y el último 26, ¿cierto? 26 puntos de separación, ojal, 26 puntos tejidos y el siguiente ojal. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a envolver simplemente las almas 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos de 5 puntos tejidos ahí. Contamos en la base 6 puntos para pegar. 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto punto pego. Y nuevamente les recuerdo, vamos a seguir haciendo 26 puntos de separación para el siguiente ojal. Entonces voy volteando esto. Me toca hacerlo así porque estoy muy pegado a la base, a la cámara. Ahí tengo el ojal. Ok, ya. Entonces, el primer punto de separación, miren, ya tengo el primero tejido. Me voy contando 26 puntos de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cambio de color, voy a hacer el cabello de la mafalda, seguir tejiendo el cabello. Entonces llevo 11, ¿cierto? 3, 6, 9, 10, 11. Cambio de color. Entonces llevo 11, 12, 13,
13 puntos de separación, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Entonces recuerden, ojal, 26 puntos de separación, otro ojal de 5 puntos. Entonces empiezo envolviendo las almas, no más. 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y cuento en la base 6 para pegar. 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto punto pego. Recuerden que estamos tejiendo solamente la pestañita trasera del punto, ¿cierto? Todo el tiempo he estado tejiendo la pestañita trasera del punto, miren, para formar el diseño. Entonces miro y ya tengo mi ojal. Simplemente cuento 26 puntos más. Entonces 1, o sea, este del pegue cuenta como el primero. Y sigo contando 26 puntos de separación. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Cambio de color. Entonces 11 puntos, 12, 13, 14, 'Recuerden, llevo 14 puntos de separación. 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Cambio de color a marrón. Entonces llevo 19 puntos de separación. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. 25 y 26. ¿Cierto? Tengo mis puntos de separación, recuerden, ojal, 26 puntos de separación, otro ojal de 5 puntos, pero envolviendo solamente las almas. Entonces empiezo 1 con 5, 2, 3, 4, a ver, 3, 4 y 5. Listo, tengo mis 5 puntos mis 5 puntos tejidos para formar el ojal. Cuento en la base 6 puntos. 4, 5. En el sexto punto voy a pegar
¿cierto? Pego para formar el ojo. Listo, tengo mi ojal listo, elaborado. Ahora voy a contar a partir de aquí 25 puntos más, o sea, este es el primero de los 26 y me toca hacer otros 25 puntos. 1 de separación, recuerden. 2, 3, 4, 5, 6. Miren cómo me va quedando más falda de bonita. 3, 6. Llevo 6 puntos de separación. 7, 8, 9. Y voy volteando el tejido de manera que esto me vaya quedando en la esquina de la parte derecha para que me quede más fácil a la hora de tejer así. Me toca ir volteando de a poco. 3, 6, 9. Recuerden, ojal, 26 puntos de separación, otro ojal. Tres, 6, 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 3, 6, 9, 12, 15. 15 puntos de separación. 16, 17, 17, ahí se está moviendo un poquito la cámara, 17. A ver, 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. 17. 18. Cambio de color, 18. Y tengo que llegar a 26, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, ¿cierto? Listo, 26 puntos de separación. Miren, ojal, 26 puntos tejidos. Ahora, el último ojal, aquí, y llegamos al final de la vuelta de ojales. Ya estamos al fin, miren, ya me voy acercando a este ojal. Voy a hacer el último de esta vuelta y vamos a ver. Entonces, empiezo. 1, el ojal es de 5 puntos, les recuerdo. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ya tengo mi último ojal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a contar en la base 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto punto voy a pegar. 4, 5 en el sexto punto, aquí. Entonces, si el cálculo, o sea, si yo hice bien o sea, si tejí bien la cantidad de puntos en cada ojal y respeté la separación, tengo que finalizar con 26 puntos. Miren, este es el último ojal y este es el primero. Entonces, entre este ojal y este debe haber 26 puntos de separación. Si no tengo los 26 puntos, de pronto me comí uno que otro punto, pero bueno, no pasa nada, pero de todas formas hay que tener cuidado. Yo lo voy a contar para que ustedes puedan ver. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿Sí ven? Me comí un punto. Voy a volverlo a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tuvo que haber sido que me comí un punto por ahí. Voy a ver si de pronto fue acá. 3, 6,
9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Bueno, acá está bien. Vamos a ver acá. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Acá está bien. Ojal. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 26. Sí, me di cuenta que fue acá, miren. Acá puse un punto de más. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25. Bueno, acá tampoco, 26. 1, 2, ojal. Ojal. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26. Tampoco. Ojal. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21. Tampoco, ojal. A ver dónde me dio. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25. Ya me di cuenta dónde tuve el error. Creo que fue en este espacio. Miren, aquí puse un puntico de más. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 26. Sí, acá puse un puntico de más. Igual no pasa nada, ya los ojales están listos. La separación es un puntico imperceptible, pero a mí me dio el cálculo de 26 puntos. Miren, prácticamente toda la distancia de todos los ojos está parejito para que no se preocupen. Si les pasa lo mismo, un puntico que ustedes pongan, o sea, un puntico de separación que ustedes pongan de más, no está mal, miren. Todos los ojales están bien distribuidos. Ahora yo voy a tejer simplemente 4 vueltas más de altura. Ya entonces a ustedes les queda simplemente tejer 4 vueltas más de altura. Este diseño solamente puse solamente dos diseños, uno en la parte de adelante y uno en la parte de atrás de la mochila de Mafalda. Pero está claro que ustedes pueden poner más o menos, o incluso un solo diseño, pero creo que con 2 es más que suficiente. Miren, puse un diseño adelante y uno atrás. Para mí es más que suficiente. Ahí tuve un pequeño error con el tema de la distribución, puse un puntico de más, pero el cálculo me dio bien, miren. Todos los ojitos están bien distribuidos, que es lo que importa. Si ustedes se tejen un punto de más, no pasa nada, ¿sí? O sea, cuando están haciendo los ojales, ¿sí? No pasa nada, porque igual es un punto imperceptible. Ahí me pasó que me distraje y no, de pronto conté mal. Y ese punto me cobró. Ahí me di cuenta que la distribución me quedó un poquito diferente, pero bueno, ahí ya está. Ya tengo los ojales, voy a seguir avanzando 4 vueltas más y obviamente tengo que seguir mirando el patrón y respetando cómo se presenta. Tres o 4 vueltas de altura, yo voy a hacer 3, después de los ojales 3, pero puede ser 4 también. Entonces miren, aquí voy a pasar al primer ojal, una vuelta ya, estoy empezando a subir. A otra vuelta va a pasar a la siguiente vuelta. O sea, el tema es que si ustedes pecan por un puntico, o sea, tejen un punto de separación de más, entonces no pasa nada, pero es un puntico, es imperceptible. Miren, ahí están los ojales. Lo importante es que sean 8. Lo importante es que sean 8 ojales. Bueno, niños, entonces ustedes sigan tejiendo y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Les quería mostrar simplemente el tema de los ojales, cómo se hacen o cómo los hago yo, cómo saco el cálculo. Si ven, ya tengo entonces una vueltica encima del primer ojal y recuerden ir volteando su tejido.
Yo voy a voltearlo y voy a ir organizándolo. Yo suelo plancharlo de esta manera. Le hago hacia las paredes para que mantengan, que queden bien elaboradas estas. Miren cómo va quedando, miren cómo queda por dentro la mochila y los dos diseños como les había dicho, delante y atrás, es igual. Entonces voy acá, voy a doblar aquí, traigo mi mochila para este lado y doblo el plato. Entonces simplemente ustedes van a ir tejiendo las 3 o 4 vueltas según lo que ustedes quieran hacer o como consideren. Tengo que ir mirando el patrón, por supuesto. Entonces voy ahora acá. Paso a esta siguiente vuelta. Y voy a ir mirando el patrón. Entonces tengo que tejer todo esto. Me tengo que correr 4 puntos más hacia este lado. Entonces voy a hacerlo. 4 y ahí 8. 4, 8 y tejo estas puntadas en marrón. Ya simplemente tengo que seguir avanzando hasta terminar la mochila. Ya llevaba muchos días sin tomar el tejido de la mochila, estaba haciendo otra cosa. De hecho lo estoy haciendo, pero voy a dedicarle tiempo también a la mochila, ¿sí? Porque la he tenido un poquito descuidada. Porque estoy haciendo un suéter con cuadritos. Bueno, niños, entonces ahora sí los voy a dejar. Muchas gracias por asistir. Recuerden tejer las 3 o 4 vueltas encima de los ojales. Y recuerden también que ustedes pueden, vamos a hacer también la gasa. Hay que hacer la gasa también. Todavía me falta mucho para terminar esta mochila. Estoy apenas en el cuerpo de la mochila. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Si alguien necesita el patrón me lo hace saber. Bendiciones para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, hasta la próxima. Chao.